Bueno, pues vamos a iniciar esta mesa sobre mujeres en la diplomacia, pioneras en México y en el mundo. Tengo aquí a mi lado mi colega David Olvera, que trabajó aquí con nosotros en la Academia Diplomática, y a mi lado derecho a la doctora Leticia Bonifaz, especialista en temas de género y derechos humanos. Este es un libro muy interesante que estaba yo leyendo. No lo pude terminar todo, doctora, pero es muy interesante, sobre todo porque muchos ignorábamos que ya había mujeres diplomáticas desde hacía muchísimos años, pero que no se visibilizaban, ¿no? Y que enfrentaron pues una serie de obstáculos y de discriminaciones muy grandes. Y creo que su libro precisamente aborda el impacto de las mujeres en la diplomacia y pues hace una especie de rescate de memoria histórica que creo que es muy importante hoy en día y que pues nos permite a muchos diplomáticos y no diplomáticos percibir claramente el aporte que hicieron estas mujeres al mundo de la diplomacia, no solo en México, sino en otras partes del mundo y en América Latina. Me voy a permitir hacer la presentación primero de mi colega David Olvera. Se niega que yo haga una breve reseña de su currículum, pero pues lo voy a tener que hacer, lo lamento mucho. Eh, David Olvera es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero y doctor en Historia Moderna y Contemporánea con especialización académica en Relaciones Internacionales de Historia. Actualmente es secretario particular en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Entre otros cargos, se desempeñó como jefe de Cancillería en la Embajada de México ante la Santa Sede, director general de Acervo Histórico Diplomático, y colaboró en el Instituto Matías Romero. Lo que no dice acá es que David le encantan todas estas cosas de las condecoraciones. Tiene una colección impresionante de condecoraciones, uniformes, que en ocasiones nos las ha prestado para algunas exposiciones aquí en la academia, lo cual te agradecemos mucho, David. Eh, y bueno, voy a presentar también al mismo tiempo, antes de iniciar la plática sobre este libro, a Leticia Bonifaz Alfonso, catedrática de la UNAM, sí, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Es experta independiente en el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la Organización de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos fue directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca su continua participación en foros tanto en México como en el extranjero con temas sobre equidad de género, perdón, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Eh, pues empecemos contigo, David, por favor. ¿Qué nos puedes contar de este libro? No. Ya, sí, perfecto. Gracias. Gracias, embajador. Pues gracias, el Instituto Matías Romero, por esta invitación a esta feria. 12 ferias ya, quiere decir que ya es un espacio consolidado. La casa del libro de los internacionalistas. Es que lo felicito por ello y a todo su equipo de trabajo que año con año lo hacen. Y también lo felicito a usted y a todo el servicio exterior por estos 50 años del Matías Romero.
que se dicen fácil, pero bueno, ha sido una de las academias diplomáticas más reconocidas y es que le felicito por ello. Yo mientras voy leyendo el libro voy tomando notas y luego lo paso a mis apuntes. Y es que me siento verdaderamente honrado por tener la oportunidad de conversar con todos ustedes hoy sobre este volumen que nos convoca, intitulado Mujeres en la Diplomacia, Pioneras en México y el Mundo, editado por la Cancillería, con sello de Amexid, del Fondo de Cooperación México-Chile y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y me siento muy honrado porque veo en él el fruto de muchos años de trabajo, en los que su autora, la doctora Bonifaz, acumuló desvelos, frustraciones, pero también alegrías y sobresaltos por cumplir consigo misma una promesa, una manda sagrada, por traer a la luz el nombre, el rostro y la memoria de quienes por muchos lustros permanecieron sin voz, olvidadas por sus semejantes y huérfanas de esa remembranza o evocación necesaria, a pesar de sus méritos y de sus aportes en la sociedad y de la lucha en el ámbito diplomático. Y es que Clio, la musa de la historia, es veleidosa y cruel. Y los historiadores, los llamados a ejercer su sacerdocio en el templo de la historia, son muy flacos de memoria. De tiempo inmemorial, la historiografía de las grandes gestas de la civilización ha negado espacio a la mujer y se ha negado a revalorar el aporte de quienes conforman pues la mitad de quienes ocupan este planeta. No es de extrañarse, pues, que la exclusión de la mujer no solo de la esfera pública hasta años recientes, cuanto de los hechos históricos, al menos hasta bien entrado el siglo XX, se considera a la mujer como un ser incapaz de comprender los asuntos de importancia por su naturaleza, que era débil, mientras que su exclusión de lo público era necesaria por el efecto contaminante que ejerce sobre el hombre. Basta recordar los principales debates que en torno a esta condición se daban, al menos hasta hace siglo y medio. Y les voy a leer algunos, voy a hacer mi tiradero de papeles acá. Les voy a leer algunos. ¿Por qué dio Dios a las mujeres las fuerzas flacas y los miembros muelles, sino para estar en su rincón asentadas? Y pues Dios no las dotó ni de ingenio que piden los negocios mayores, ni de las fuerzas que son menester para la guerra y para el campo. Mídanse las mujeres con lo que son y conténtense con esa suerte. Y entiéndanse de su casa y anden en ella, pues para eso las hizo Dios y para esa cosa sola. Los chinos, fíjense la sabiduría, los chinos en naciendo les tuercen a las niñas los pies para que cuando sean mujeres no tengan que salir fuera y porque para andar en su casa aquellos pies torcidos les bastan. Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Y como son los hombres para el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y encubrirse. Estos postulados, entre tantos que emanaron de la pluma de Fray Luis de León y de Luis Arbiol, tuvieron plena vigencia entre el siglo XV y bien entrado el XX, en más de 250 ediciones de sus libros, La familia regalada o La casada perfecta, que ocuparon un privilegiado lugar en las bibliotecas domésticas en España y en sus territorios de América, si bien el mundo anglosajón no estuvo exento de experiencias similares. Como bien apunta el libro de la doctora Bonifaz, el ejercicio de recuperar la memoria de las mujeres que hicieron historia y de evidenciar el papel que desempeñaron singular o colectivamente en los procesos históricos, ha sido de reciente factura, con especial ahínco desde los años de 1970 en adelante, de tal forma que hoy se ha convertido este esfuerzo en una corriente historiográfica plena, en pleno curso, y que hace obligatoria, necesaria y urgente una reinterpretación histórica bajo la lente feminista. Y si bien la autora de este volumen no lo hace explícitamente en sus páginas, llama entre líneas, y con justa razón, a reescribir
a reinterpretar y a repensar, por ejemplo, la intervención francesa o la guerra de reforma bajo esta óptica feminista. La tarea pendiente hoy, entonces, como lo anuncia en el primer capítulo intitulado Mujeres al rescate de otras mujeres, es recuperar la memoria colectiva en femenino y que ésta sea también abordada por hombres y mujeres a la par, logrando superar la exclusividad de que en esta misión han tomado las historiadoras. Es decir, el rescate de la memoria de las mujeres en la historia es un asunto hasta ahora de historiadoras. Pocos hombres se interesan en este esfuerzo. Producto de esta óptica es este libro que hoy presentamos. Pues trae a la luz, tal vez por primera vez y desde el olvido, los nombres de mexicanas, estadounidenses, españolas, chilenas, brasileñas, danesas y mujeres de otras nacionalidades que el tiempo y su condición hicieron traslúcidas. Leticia Bonifaz nos obsequia desde un inicio con el esbozo biográfico de quienes considera como las pioneras de la diplomacia en México y el mundo. Allende del puñado de reconocidas mujeres como Gabriela Mistral, Alejandra Kollontai o Amalia González Caballero de Castillo Ledón, surgen los nombres de Berta Lutz, Margarita Robles de Mendoza, Carmen Vial Freire y otras tantas que la acuciosidad de la autora nos presenta con una narrativa amena y de fácil lectura, llena de anécdotas y de sólida investigación. Advierto desde el primer apartado lo útil que son estas biografías y que nos invitan desde ya a emprender, por ejemplo, un estudio prosopográfico, es decir, una biografía grupal. Pues noto en estas mujeres bajo estudio muchas similitudes que las unen a pesar del tiempo y la distancia geográfica. En su mayoría, además de ejercer las artes de la diplomacia, muchas se dieron a la pluma y legaron poesía, historia, teatro y literatura diversa. Ello apunta a que eran mentes de amplitud y cultura considerable al abarcar no solo cuestiones de alta política en representación de sus países, en negociaciones complejas y tiempos aciagos, cuanto sensibles a la cultura universal, instruidas en grado superlativo e interesadas en aportar al debate de las ideas. Una lectura somera permite esbozar cierta tendencia política de izquierda. Ya la doctora Bonifaz me corregirá, pero la lectura de muchas de ellas me da una cierta sabor a tendencia política de izquierda en la mayoría de las biografiadas. La doctora Bonifaz no lo dice, pero yo lo intuyo. Es una cuestión abierta sobre la cual sería interesante abrir un debate para constatar esta percepción. Kollontai, la primera diplomática soviética, quien además deja grata memoria en México, está fuera de debate. Pero la percepción es notoria, por ejemplo, en Mistral, y obviamente entre los representantes de la República Española, entre las otras que apunta la autora. Naturalmente, la gran mayoría son feministas, pero no por una formación o una tendencia de grupo, cuando por un convencimiento pleno de la búsqueda de la paridad entre los hombres y las mujeres, primero en la educación y después en la búsqueda de la ciudadanía plena y de la igualdad de derechos. Leticia Bonifaz trae a la memoria la lucha de Margarita Robles de Mendoza, canciller de segunda, cuyo rango equivaldría hoy tal vez a la de agregado administrativo en el servicio exterior. Se afilió a la Revolución Mexicana, siguió a los carrancistas y aún estuvo presente en Tlaxcalaltongo, donde Venustiano Carranza, el primer jefe del constitucionalismo, perdió la vida. Aquí le cuenta entre las primeras sufragistas y narra su lucha. Una magnífica foto en el libro la retrata con un cartel suspendido al cuello en el que se aprecia la inscripción: Revolución, cumple tu promesa, emancipa a la mujer. En esta lucha no estuvo sola. La doctora Bonifaz nos narra la existencia de sus compañeras nacionales e internacionales, sus triunfos y derrotas, y particularmente sus vejaciones, rechazos y ostracismo social que muchas de ellas padecieron. La obra revela cómo esta lucha
con el paso del tiempo, permea lentamente no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt y otras tantas, cuanto en la formación de los organismos internacionales y las convenciones que, con los años, derivaron en las conferencias internacionales de la mujer. En este estudio prosopográfico del que nos regala la doctora Bonifaz, alertaba yo la tendencia feminista de la mayoría. Y digo mayoría porque algunas se declararon contrarias a ello, o al menos desinteresadas en la lucha. Ejemplo proverbial fue Palma Guillén, quien, convencida de su formación tradicional y católica, se acontentó, como ella decía, con el papel característico que la sociedad asignó a la mujer. En su mayoría también son solteras o contrajeron matrimonio en edad adulta. Por ello, pocas son las que tuvieron hijos. Me pregunto si esto será resultado de los rigores del oficio diplomático y la vida internacional o del camino que dedicaron entonces a la lucha social. ¿Eran estas incompatibles con la vida familiar? ¿Amenazaban al hombre? Una respuesta podemos hallarla tal vez en la correspondencia que José Vasconcelos envía a Alfonso Reyes y que en el libro aparece y que cita: te entregará esta carta la señorita Palma Guillén, gloria de la universidad y discípula consentida de Antonio Caso. La señorita Guillén no tiene más inconveniente que ser todavía un poco reaccionaria, pero la vida se lo irá quitando. Me llama poderosamente la atención que muchas de ellas, particularmente en la década de 1930, ejercen sus misiones diplomáticas en los países escandinavos. Son tantos los ejemplos de mujeres diplomáticas que en esta época van a Dinamarca, Suecia, Finlandia, en fin, que sobrepasa ya la coincidencia. ¿Será que aquellas naciones veían con menor recelo a las misiones encabezadas por mujeres? ¿Será que en la antesala de la Segunda Guerra Mundial la política exterior de las naciones nórdicas era más sencilla y comprensible a la mujer? Algo hay de ello, pues no hay mujeres acreditadas ante las principales potencias de entonces. 30 años después el panorama era muy distinto y logramos constatar cómo, por ejemplo, Rosario Castellanos ocupa la titularidad de nuestra embajada en Israel en plena guerra de Yom Kippur. Un último punto en este ejercicio prosopográfico. A diferencia de los hombres, las mujeres diplomáticas aquí representadas, o en su mayoría, no provienen de la aristocracia o de las élites. Son mujeres que han conquistado espacio en la academia, en la lucha social, en las artes, y ese ejercicio les abrió la posibilidad de explorar una actividad en el campo internacional y obviamente extrapolar su actividad al campo internacional. Ello constituye para mí un doble mérito. Independientemente de este ejercicio, fueron todas ellas víctimas de mayor o menor grado de la misoginia y de los obstáculos arrojados en su camino por los hombres, los miembros de su familia o los compañeros de trabajo. No puedo olvidar los comentarios burlones que hacia Paula Alegría, la primera mexicana en alcanzar el rango de embajador en el servicio exterior, corría en los pasillos de la Cancillería cuando alcanzó dicha meta. Siendo de origen, aunque ella nació en la Ciudad de México, su familia era de origen chihuahuense, y habiéndosele adscrito como embajador en Dinamarca, de ella se decía en los pasillos tras este acto que de chihuahueña había ascendido a gran danés. El libro es claro y revela muchos casos de discriminación en la historia de la diplomacia a fin de prohibir a la mujer avanzar en el escalafón. Es por ello tal vez que muchas ocupan cargos administrativos o secretariales, si bien no por ello desde esta trinchera logran contribuir enormemente al debate de las ideas, a la formulación de postulados y a la defensa y diseño de la política exterior. Es decir, no por el rango bajo que ocupaban la mayoría de ellas, es decir, no tuvieron un papel relevante y distinguido.
La obra ciertamente no se limita a las diplomáticas mexicanas, europeas o latinoamericanas en general. Revela la existencia, para mí ignota, de mujeres que ejercieron este oficio en circunstancias complejas y geografías lejanas. Llama la atención de Diana Agabek, primera cónsul de Armenia en Japón, al iniciarse la década de los años de 1920, o de Siasta Shurawadi, representante de Pakistán en Marruecos, aún a final de la década de 1950. Así constatamos que el reconocimiento a la mujer y su inclinación como artífices de la política exterior no fue una idea puramente occidental, cuanto universal. Si bien con alguna diferencia de ritmos y especificaciones, para que pues ello lograra cimentarse al interior de las administraciones públicas correspondientes. El capítulo sobre las pioneras en el multilateralismo abre los ojos al lector sobre los grandes aportes de la mujer en este sector desde el siglo XIX. Narra cómo Berta von Sutter, por ejemplo, la primera mujer designada al Premio Nobel de la Paz en 1905, ocupó un sitial en el Congreso de la Paz Universal en Berna en 1892. Y desde entonces, la mujer y los temas que interesan a las mujeres tuvieron presencia constante tanto en los congresos como en las conferencias feministas a nivel internacional. Y cita la doctora Bonifaz, por ejemplo, la reunión de mujeres en La Haya y en la mesa paralela convocada en París, que dio pie al nacimiento de la Sociedad de Naciones. Como dice Leticia Bonifaz, el multilateralismo abrevó de las luchas por el sufragio, por el estatus de la mujer en el matrimonio, contra la esclavitud y la trata de personas, por la salud y por la paz, todos ellos abanderados por mujeres. En su relación, la autora nos presenta nombres legendarios como Susan B. Anthony o Frances Willard, que nos conducen a través también de una complejidad de los postulados e iniciativas de las conferencias feministas y acrónimos que amparan, por ejemplo, al Consejo Nacional e Internacional de Mujeres, el Congreso Internacional del Trabajo en Berlín, el Congreso Internacional del Trabajo de la Mujer, el Congreso Internacional de Protección Obrera, la Internacional de Mujeres Socialistas y tantas otras iniciativas de diálogo y lucha común en las que, debe decirse, las mujeres se organizaron solas, pues el apoyo financiero gubernamental a estas iniciativas era poco y el desinterés era mucho. La lectura de este capítulo me permitió dimensionar la importancia de esta lucha y sus corrientes, y a pesar de que me resultaba totalmente esotérico, se convirtió ya en una lectura inteligible. Le agradezco mucho al doctor Bonifaz por ello. La narrativa de la autora, si bien contempla estas iniciativas y se detiene en la Sociedad de Naciones, permite comprender cuáles fueron las abundantes semillas que fructificaron en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas a partir de 1975. El volumen concluye con dos narraciones en primera persona, aviso de memorias, en las que Alejandra Kollontai, la primera diplomática soviética, y la citada Elena Torres, que fue artífice de la creación de la UNESCO, comparten sus experiencias desde épocas y realidades distintas. Ambas coinciden en el amor de la patria, la vocación de servicio y las dificultades del oficio. El libro, concluyo con esto, el libro es pieza fundamental para reescribir la historia de la diplomacia en femenino. No resulta comprensible la arquitectura multilateral sin comprender los aportes de la diplomacia y de las diplomáticas en todos los niveles en la construcción de la Sociedad de Naciones o en las Naciones Unidas y en los organismos especializados. Su escritura amena y sencilla y didáctica ayudan a comprender la evolución de los aportes de las biografiadas y de todos los sentidos, mientras que las imágenes extraídas de archivos privados y estatales, tras una larga y constante búsqueda, pone rostro a nombres de leyenda. Agradezco sinceramente a la
doctora Bonifaz, la dedicación a estas páginas que vino a ser y convertirse en referente para el tema que nos ocupa. Yo le agradezco mucho. Bueno, la discriminación y la misoginia es algo terrible en muchas áreas para las mujeres y no solo del siglo XVIII, XIX, lo podemos ver todavía en el siglo XX. Un día, siendo yo director ahora, me enteré de un caso de una joven, como muchas de las que están acá, que allá en la década de los 90 se presentó a los exámenes de ascenso, de ingreso al servicio exterior. Y al llegar al examen oral, el presidente de la comisión compuesta por tres le dijo: ¿y usted qué hace acá? Dije: pues quiero ingresar al servicio exterior. Dijo: no, ustedes no sirven para esto, las mujeres. Luego se casan y se van. No, pues yo quiero ingresar al servicio exterior. Dijo: pues no le voy a hacer el examen, váyase, ya, váyase. Y se fue, llorando con su mamá y diciéndole: pues no pude ingresar al servicio exterior, mamá, porque no me permitieron hacerlo por ser mujer. Estamos hablando de la década de los 90, todavía del siglo pasado, ¿no? Entonces sí es una lucha muy difícil la que han tenido que hacer las mujeres para poder luchar, para poder superar toda esta discriminación. Pero por favor, doctora, cuéntenos sobre su libro. Muchas gracias por la invitación al Instituto Matías Romero y nada más y más feliz que mi cómplice de escritura, que es David, haya podido estar con nosotros hoy, porque David, como dijo, no solo vio las primeras páginas, sino le di toda la lata y todo, no saben, voy a guardar el chat, David, porque hay cosas maravillosas que nos escribimos durante todo este proceso. Agradezco también la presencia de gente tan distinguida del servicio exterior y en especial a Diego Bustamante, que ha sido mi asistente en Ginebra estos últimos años, a Gloria Esperón, que está recién desembarcada de Colombia, y a todos ustedes por estar aquí. Les cuento un poquito el origen del libro. Sí, soy una feminista y soy una feminista de izquierda, pero no necesariamente por eso recogí más historias de mujeres de izquierda, sino que hay algunas, sobre todo norteamericanas, que sí cumplen esto de ser de la aristocracia dorada en sus propios países. Pero les voy a contar que yo soy una fanática de la historia, como también lo es David, pero teníamos un canciller fanático de la historia, que es Marcelo Ebrard. Él estudió en el Colegio de México y cuando él era jefe de gobierno en la ciudad, yo era su consejera jurídica y estaba a mi cargo el archivo de notarías. Y entonces yo le compartía ya apareció el testamento de Leona Vicario, e iba y lo veía. Ahora ya apareció que Hidalgo vendió un esclavo y aquí está el contrato, y llegaba y lo veía. Y ya tenemos a Fray Servando, y ya tenemos y así. Y entonces, cuando ya él, siendo canciller, me planteó algunos ofrecimientos de trabajo, le dije que mi mamá estaba delicada de salud en Chiapas y que yo quería estar en Chiapas. Estoy hablándoles del principio de 2020. Y entonces, cuando él toma la decisión, ni siquiera fui yo, sino que él me dijo: ¿por qué no escribes un libro donde rescates a las mujeres en la diplomacia? Y a mí se me hizo lo mejor porque podía escribir en Chiapas. Claro, las fuentes más importantes están aquí, pero hoy hay muchísimos medios abiertos. Pero yo no sabía, consulté con otra querida amiga, a la que también saludo con mucho cariño, que es Mercedes de Vega, que fue directora del acervo aquí en Relaciones Exteriores y también en el Archivo General de la Nación. Y empezamos a tratar de ver cómo se iba a organizar este libro. Y lo primero es que no sabíamos la dimensión, qué tanto iba yo a encontrar y a qué número de mujeres iba yo a rescatar. Y lo primero fue que pensé en las mexicanas, pero después vi que se tenía que poner el contexto latinoamericano y el contexto mundial, y que a diferencia de otro libro del que me hablaban, coordinado por Patricia Galeana, donde hay biografías de algunas mujeres, la diferencia con este libro es que aquí las historias se cruzan. Hay mucha comunicación entre las mujeres, que era parte de lo que yo quería ver. Entonces, como se dijo en la presentación,
podíamos pensar que von Suttern sería la primera mujer que hizo una labor diplomática, pero formalmente el primer nombramiento para realizar un trabajo en la diplomacia es de 1911 y es de una de las hermanas Luisi, Clotilde Luisi, y el dato lo encontró David en un recorte de periódico en Estados Unidos. Y después de 1911, los siguientes 3 nombramientos son de 1918, y que está este caso que ya se hablaba de Diana Agber, y también de una mujer que va a ser muy relevante, que es Rosa Schwimmer, que terminó en el exilio en Estados Unidos. Entonces empecé a buscar quiénes eran estas mujeres, y en la historia de México encontré que ya desde la época de Carranza, Hermila Galindo fue una mujer que no solo fue la secretaria de Carranza, la impulsora del primer Congreso Feminista en Yucatán, sino que además la primera en hacer teoría sobre las relaciones internacionales. Es la primera que escribe en México de cómo es la relación de México, particularmente con Sudamérica, cómo es la aplicación de la doctrina Monroe. Todo esto está en un libro editado por Porrúa que se llama La doctrina Carranza y el pensamiento indolatino. Allí nosotros podemos ver a Hermila Galindo hablando de cuestiones internacionales, porque además hay un detalle. Carranza la nombra para que vaya a recorrer como 12 países de América Latina. Empezó por Cuba, estuvo en La Habana y después tenía que estar en Colombia, en Perú, pero muere Carranza y esto se interrumpe. Además, políticamente Hermila comete un error que fue apoyar a Pablo González y no a Álvaro Obregón. Y Hermila queda en el ostracismo hasta que después ya viene el sufragismo de los años 40. Pero lo que les quiero decir es que encontré no solo mujeres haciendo diplomacia, sino también mujeres hablando de las relaciones internacionales. La primera diplomática mexicana es Palma Guillén, como ya dijo David. Palma estuvo nombrada por Lázaro Cárdenas en 1935 como ministra plenipotenciaria en Colombia. No le va muy bien, ella está poco tiempo por allí y después ya la mandan a un país escandinavo, que como dijo David, hay una razón de por qué los países escandinavos eran quienes recibían a las principales diplomáticas. La primera mujer diplomática que tuvo España todavía durante la República también va a un país escandinavo. Estoy hablando de Isabel Oyarzábal, y ya allí, cuando viene la caída de la República, termina en el exilio en México y escribe todas sus memorias aquí en esta ciudad. Cuando hacemos el recuento entonces, Palma Guillén entra al servicio exterior un poco impulsada por Gabriela Mistral, a quien había conocido cuando Vasconcelos invitó a Gabriela Mistral a hacer el trabajo de las escuelas rurales en México. Y Palma Guillén quedó también como la primera multilateralista mexicana, porque ella es la representante de México ante la Sociedad de Naciones para todos los temas relacionados con la mujer, y allí se encuentra con Paulina Luisi, con Gabriela Mistral, con Isabel Oyarzábal y con la propia Alejandra Kollontai. Entonces, en algún momento yo decidí separar relaciones bilaterales de multilaterales porque vi que tenían una dinámica distinta y los efectos eran totalmente diferentes, porque la mayor aportación de las mujeres diplomáticas está sin duda en el multilateralismo. Como decía David, cuando vemos la historia de las luchas del siglo XIX, hay muchas luchas separadas, casi todas con mujeres, excepto el movimiento obrero que tiene hombres y mujeres, pero las otras luchas son de mujeres que terminan en el multilateralismo. Y lo que yo no sabía cuando empecé a escribir el libro fue este dato que también ya dijo David, que hubo una mesa de mujeres interaliadas paralela al Tratado de Versalles y que son ellas las que ponen la agenda de género desde el nacimiento de la Sociedad de Naciones y de la OIT y de los primeros, las primeras convenciones que tienen que ver con la trata de personas.
Me seguí buscando y ya les puedo decir que pues la primera mujer con la denominación de embajadora es doña Amalia Castillo Ledón, embajadora de carrera es Paula Alegría, y que estuvimos también recibiendo a muchas mujeres que casualmente recibían el nombramiento para venir a México. Como decía David, la primera es Alejandra Kollontai, es la primera mujer que fue embajadora en el mundo, y ella, por fortuna, escribió un diario que pueden conseguir de manera muy fácil, que lo editó la Universidad Veracruzana, la encargada de la edición es Rina Ortiz, y allí van a ver cómo Alejandra Kollontai narra desde que Stalin la llama para decirle que se va a venir a México y ella duda en aceptar porque piensa cómo voy a ir a un país exótico del que no sé nada, y ella cuenta allí que la única referencia que tenía de México era que en el globo terráqueo de su escuela había una cosa que decía Golfo de México. Era todo lo que ella sabía. Narra cómo se embarcó, cómo llegó a Veracruz, quiénes le reciben en Veracruz, cómo le compran un boleto de tercera clase para venir a la Ciudad de México, porque la embajadora de los soviets no podía viajar en primera clase. Viene allí entre las gallinas y los guajalotes sufriendo con sed hasta que alguien se apiada de ella y la pasa a primera clase. Alejandra Kollontai no tarda mucho en México, no por razones políticas, sino porque le afecta mucho la altura de la ciudad y vive con dolores de cabeza y con serios problemas cardíacos. Y cuando ella ya está muy ambientada en México, pues ya había decidido irse. Cuenta historias muy interesantes, la presentación de las cartas credenciales a Plutarco Elías Calles, cómo pensó de cómo iba a ir vestida, el regalo, el arreglo floral que llegó por parte del presidente, todo está perfectamente narrado y es el último capítulo del libro. Pero tenemos personajes muy interesantes también, como Natalia Askenazi. Yo encontré el primer dato de Natalia Askenazi en una colección que se llamó Alacena de Minucias de Enestrosa. Y allí en algún momento se habla de esta polaca y yo dije, bueno, hay que ver cómo llegó a México. Entonces, la primera embajadora que hubo en Polonia, que es Natalia Askenazi, se casó con el embajador polaco y al casarse es ella la que deja la carrera, y cuando llega a México llega como esposa de diplomático, no como diplomática, y decide estar aquí haciendo mucha labor social. Está documentada la labor social que hizo. Originalmente Natalia Askenazi estaba como muy interesada sobre todo en la población rural de México. Aquí nace su hijo, le pone Pancho, está ahora Pancho en una universidad de Estados Unidos, y lo interesante es que ella dice que es tal su amor por México que en el lugar a donde ella muera, quiere que sus restos vengan a Cuernavaca. Y hay un lugar en Cuernavaca que se llama Buena Sombra, y aprovecho para decir que pues David también es un experto en panteones y podemos saber dónde está y dónde están los restos de cada quien, porque David es un hombre extraordinario. Cuando le dije que si me ayudaba a buscar la tumba de Palma Guillén, me reportó que está en el Panteón de San Joaquín, me dijo en qué línea, cuál es la fosa, pero me dijo, la encontré destrozada, olvidada y a la vez gloriosa. Y es gloriosa porque la tumba de Palma Guillén tiene una hermosísima palma, desde que ella se murió hasta nuestros días, y no le afectó por fortuna el hongo que acabó con las palmas de la Ciudad de México, pero David me ha ayudado a encontrar a muchos personajes porque es mucho más acucioso que yo. Y bueno, y porque fue mi aliado en esta aventura. Además de Natalia Askenazi, les decía que la primera embajadora española también terminó aquí. Y hay casos verdaderamente interesantes de cómo las mujeres en América Latina se organizaron, y en algún momento la agenda en América Latina fue más allá que la agenda mundial. Es decir, en América Latina primero se suscribió el Tratado de la Nacionalidad para evitar que la mujer perdiera la nacionalidad al casarse, o para que la mujer no pudiera darle la nacionalidad al esposo o a los hijos. Eso se hizo mucho antes
en América que en el resto del mundo. Y entonces, por esa razón, también narro en el libro qué mujeres participaron en las conferencias internacionales. Y ahí hay un dato muy curioso porque la primera mujer que asiste representando a México a una conferencia internacional la mandó Porfirio Díaz en 1906 a Milán. Estoy hablando de Laura Méndez de Cuenca y fue a una convención sobre mutualismo. Y ya después se queda en otro congreso de cuestiones de educación y de salud, pero imagínense que estamos hablando de 1906 y ya hay una mujer, una escritora como Laura Méndez de Cuenca, que es enviada, yo me imagino que por la relación con Justo Sierra, porque también en el libro muestro quién empoderaba a estas mujeres, así como Carranza empoderó a Hermila Galindo. Empoderar significa quién estaba detrás, porque en ese momento las mujeres solas no podían haber hecho todos estos méritos. En el caso de Laura Méndez de Cuenca, está atrás de ella como apoyo Justo Sierra, es amiga del nigromante, es amiga de Manuel Acuña, tiene una relación que la hace que la hubieran seleccionado para esto. Entonces, los congresos de La Habana, el de Montevideo, que es muy importante, al que asiste Margarita Robles de Mendoza, al que asiste también la dominicana, que luego va a ser de las únicas mujeres que firman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están avanzando en la lucha por los derechos. ¿Qué quise mostrar además? No solo es presencia de mujeres en la diplomacia, sino que se empezaron a colocar los temas más importantes que interesaban del estatus de la mujer en el matrimonio, de la nacionalidad, de terminar con las brechas de desigualdad y todo esto. Ya David comentaba, yo cierro en 1974 porque se entiende que desde el 75, que es el Año Internacional de la Mujer, y en el 79 con la firma de la Convención CEDAW, las mujeres en la diplomacia ya empiezan a ser muchas más y también ya logramos hablar de las mujeres que hoy desempeñan ese trabajo. Pero me interesaba hacer el recorrido histórico para saber quiénes fueron, cómo llegaron, cómo se llevaban entre sí, qué relación tenían entre ellas, qué temas les preocupaban. Y entre todo, también encontré que hay personajes hombres que los tenemos colocados en un gran sitial y que en algún momento pusieron obstáculos al desarrollo de las mujeres, y sería el caso del propio Torres Bodet en relación a Elena Torres. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice en el diario Elena Torres, que cuando pidieron que una mujer mexicana especialista en educación rural fuera a Londres para los trabajos preparatorios de la UNESCO, lo primero que dijeron es que nadie la conocía en la SEP cuando llevaba 30 años trabajando allí. Y cuando ya directamente le dijeron a Torres Bodet que querían que Elena fuera a Londres, la respuesta fue: ¿cómo va a ir si no conoce Europa y no conoce los museos de Europa? Y ella dijo: no conozco los museos porque no conozco Europa, pero ya los conoceré. Y Elena cuenta toda su historia de cómo estuvo redactando lo que fue la Carta de la UNESCO. Elena estuvo también un poco olvidada porque se enfrentó a Lázaro Cárdenas de manera muy valiente, porque ella dijo que quería seguir con toda la educación rural en su natal Guanajuato, sin la injerencia de esta educación socialista que se hizo obligatoria en tiempo de Cárdenas. Entonces sí fue una contestataria y también por eso desapareció un poco de la historia. Lo interesante es que en el libro logramos rescatar también la tumba. Esa no la visité con David, la visité con Gabriela Cano, una historiadora del Colegio de México que está escribiendo también sobre Elena Torres, y nos dijeron que los restos de Elena estaban en el Panteón de Joco. Llegamos a Joco, buscamos la tumba y no la encontrábamos, tuvimos que ir a la administración para que alguien nos fuera a auxiliar y no encontramos la tumba porque no hay tumba.
En el libro está solo el trocito de cemento sin nombre y sin nada, porque Elena Torres no tuvo hijos y aunque tuvo grandísimas aportaciones para México, entre otras la invención de los desayunos escolares en las escuelas rurales y después los desayunos escolares por todo México, nadie la reconoció en absoluto y ahora estoy en la tarea, David me va a apoyar y sigo buscando aliados para que se construya una lápida digna, ya sería mucho pensar llevarla a la rotonda, pero que tenga una lápida digna y un recuerdo de quienes estamos ahora rescatando memorias. No sé si quiera alguna intervención o volvemos con David, el tiempo que tenemos, usted me dice. Sí, tenemos todavía tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? Ahora, nada más un comentario. A pesar de todos estos obstáculos, creo que ya las mujeres mexicanas lograron quebrar el techo de cristal de alguna medida, ¿no? Al tener ya la primera mujer mexicana que es electa presidenta de este país, mientras que en Estados Unidos, que las mujeres americanas fueron pioneras en los derechos de la mujer, pues ha habido un retroceso enorme para ellas y en 2016 no lo lograron hacer, ¿no? Y otro ejemplo que se me viene a la cabeza también es cómo la Suprema Corte Americana el año pasado prohibió el aborto para las mujeres. Y aquí la Suprema Corte mexicana aprobó que el aborto es un derecho humano que tienen las mujeres. Entonces, bueno, creo que en ese sentido las mujeres mexicanas han dado una muy buena pelea y ahora a las mujeres americanas les falta romper el techo de cristal, ¿no lo cree? Eh, Quería comentar que justo ahorita que está la cumbre en Naciones Unidas, no sé si te mandé, Diego, el porcentaje de mujeres que creo que no te lo mandé. Creo que de todos los oradores que hubo en esta gran cumbre que se está desarrollando ahora en Nueva York, solo el 11% eran mujeres. Hoy, 2024. Y sí, seguimos rompiendo techos de cristal, pero la discriminación sigue y aprovecho para decir que también en un capítulo me dediqué a ver los casos específicos de discriminación que se pudieron documentar. Empiezo con el que sufrió María José Rebelo de Méndez en Brasil y justamente es semejante de cómo una mujer va a ser diplomática, pero lo que quiero que sepan es que ese caso llegó a los tribunales brasileños porque le impidieron a una mujer el acceso a la diplomacia a pesar de que había hecho todos los exámenes. Y el tema fue lo que estaba en el fondo para saber si una mujer podía participar o no en la diplomacia era si tenían las mujeres la misma capacidad de los hombres de discreción. Entonces, eso fue lo que se discutió en el fondo y fue totalmente discriminatorio. Y también en ese capítulo hablo de cómo la propia Kollontai, Isabel Oyarzábal, Palma Guillén, hablaron de cómo cuando ellas llegaban como embajadoras a algún país, las notas de prensa que están en sus expedientes en el acervo diplomático, ahí decía de la mujer que decían cómo iba vestida, si era alta, si era chaparrita, si era blanca, sus características físicas más que sus méritos, cosa que no se haría con ningún diplomático hombre. Le voy a pasar la palabra al embajador Piña, pero a propósito de este ejemplo que usted mencionó, recuerdo las palabras de una eurodiputada alemana que me decía, a propósito de la crisis financiera terrible que padecimos en 2008-2009, que si en lugar de la banca de Lehman Brothers hubiéramos tenido la banca de Lehman Sisters, es probable que no hubiéramos padecido esa terrible crisis que nos afectó a todos. Pero le paso ahora la palabra al embajador. Gracias, gracias, embajador. Bueno, pues felicitar a ambos ponentes por su excelente exposición. Y yo quisiera, Leticia, tú que has estado cerca de esta Cancillería hace ya mucho tiempo, hoy, digamos, nuestra Cancillería pregona tener una política exterior feminista, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte tu opinión respecto a si realmente existe esta política exterior o es parte de una retórica, porque te voy a decir una cosa. Yo fui embajador de México en Brasil antes de jubilarme, hace 2 años. Estamos celebrando este año el 190 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Brasil.
y salió una publicación que ya está expuesta aquí como parte de la feria. En 190 años de relaciones México-Brasil, solo hemos tenido 2 mujeres embajadoras de México en Brasil, ninguna de las 2 de carrera. La primera fue Beatriz Paredes, por cierto, y Cecilia Soto. En Brasil mismo, que es la primera economía de América Latina, el país más importante, el más grande, en fin, y que tiene una tradición diplomática por excelencia. Nunca han tenido una canciller mujer en la historia desde la independencia, nunca han tenido, y hasta ahora con el presidente Lula, por primera vez tienen a una secretaria general que es la segunda en el rango de la estructura de Itamaraty. Hasta ahora tienen una mujer, ¿no? Y aquí, bueno, acabo de pasar al stand de Brasil y justamente hay una también muy interesante publicación sobre las mujeres diplomáticas. Ya tú mencionaste un caso, ¿no? Pero bueno, ese era el comentario general. Creo que México ha avanzado mucho en los últimos años. México ya ha tenido 4 mujeres cancilleres, 4, entre ellas una diplomática de carrera. Las otras 3 no han sido de carrera, han sido nombramientos políticos, pero bueno, pero podemos hoy enorgullecernos que hemos tenido 4 cancilleres mujeres, varias subsecretarias de Relaciones Exteriores. Tú comentabas un libro del que yo participé, que coordinó Patricia Galeana. Yo colaboré directamente con Emilita Telles, la embajadora Emilia Telles, que tuvo un enorme sacrificio desde que ingresó al servicio exterior, pero fue la primera mujer oficial mayor de Relaciones Exteriores, la primera mujer subsecretaria de Relaciones Exteriores, y en su momento ella era una de las primeras mujeres también que no solo ingresó al servicio exterior por concurso de oposición, sino que además obtuvo el primer lugar de ese concurso de oposición, ¿no? Desafortunadamente ya no está en vida, pero bueno, es otro ejemplo de que, bueno, ciertamente en México las mujeres les ha costado mucho trabajo, pero hemos evolucionado más que otros países, ¿no? Afortunadamente. Pero en todo caso, vuelvo a la pregunta inicial de la política exterior feminista. Gracias. Gracias, embajador. Pues yo tuve la suerte de iniciar el libro con Marcelo Ebrard y de concluirlo ya con nuestra canciller Alicia Bárcena y presentar el libro en este gran encuentro que hubo de cancilleres y de política exterior feminista. ¿Qué es la política exterior feminista? No solo es buscar más mujeres en la diplomacia, sino que se siga colocando la agenda de género como algo fundamental, algo que me toca hacer a mí desde la CEDAW y que se ve claramente en donde sigue habiendo diferencias muy importantes. Pero voy a poner el ejemplo, 2 ejemplos. Mujeres y paz. Mujeres y Paz es una agenda específica, o Mujeres, Paz y Desarrollo se dice normalmente, porque la mujer ha estado más ligada a la paz y los hombres más a la guerra. No es que así deba ser, así ha sido. Si vamos de nuevo a la rotonda de los hombres ilustres, todos van a estar allí porque estuvieron en alguna batalla. El primer héroe civil, que no está en la rotonda porque su hija no quiso, es Belisario Domínguez, pero todo lo demás es porque estuvieron en alguna guerra. Las mujeres constructoras de paz son una realidad hoy en el mundo y parte de la política exterior feminista sería la agenda de construcción de paz con diplomáticos, hombres y mujeres, pero con una claridad en cuanto al objetivo. Y lo segundo es algo que le interesa mucho a nuestra actual canciller, que son todos los temas ambientales, porque aún todo el tema del cambio climático se puede ver con perspectiva de género, de decir qué tiene que ver la mujer con el agua, la mujer con la tierra, la mujer con los cultivos, con los recursos naturales y cómo es diferente esa relación. Entonces, poner la perspectiva de género, no solo para el rescate de historias, porque al final fue el PNUD quien auspició esta investigación con Amexid, no solo es
el rescate de una memoria histórica donde las mujeres estuvieron ausentes, sino hoy en día qué trabajo tienen que hacer las mujeres en ciertos tópicos en donde si no estamos impulsándolo, sencillamente no existen, o cosas tan graves como los retrocesos en la despenalización del aborto en Estados Unidos, pero no solo es allí, sino hay retroceso en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, toda América Central que tenía ciertas causales y van hacia la prohibición total. Entonces, mayor presencia de mujeres se entiende que llevaría una agenda de género mucho más clara. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Eh, eh, como me llama mucho la atención el tema de la tumba, la verdad es que me parece preocupante, indignante, ¿no? Entonces platicaré con David sobre el tema, sobre todo la de Xoco, yo creo, parece ser la más dramática, y propondré en la Asociación de Servicio Exterior que hagamos la lápida correspondiente, porque me parece que es un acto mínimo de reconocimiento. Y en tu libro, cuando recuperas el maltrato de Torres Bodet, que como bien mencionaste es una figura señera de la diplomacia mexicana, pues esa conducta en lo privado refleja, creo, una circunstancia que se sigue dando, ¿no? No en la Cancillería exclusivamente, sino en la vida cotidiana, ¿no? Es una realidad que está por ahí. Y creo que solo con actos públicos podremos avanzar en un peso ético sobre esas malas conductas, ¿no? Es decir, hay que exponerlas constructivamente para mantener un diálogo, pero creo que esa es la forma en la que podremos avanzar en términos prácticos, acciones. Ya platicaremos de este asunto, pero estoy seguro que la mesa directiva me apoyará para esa iniciativa y reiterar, ya te he felicitado, te vuelvo a felicitar y el trabajo de David, que es ampliamente reconocido dentro de la propia Secretaría por su constancia, creo que marca un paso muy importante en el reconocimiento público de la acción de estas mujeres. Ojalá ya no necesitemos más mujeres abriendo brecha, sino que realmente los caminos estén abiertos y sean constantes. Esa es una preocupación, creo yo, no solo de mi generación, sino sobre todo de las generaciones que nos siguen y en donde muchos de estos temas están ya muy asumidos, ¿no? Creo, espero que sea más fácil con generaciones más jóvenes que la mía, que este tema avance ya con naturalidad. Solamente reiterar mi felicitación al trabajo que has hecho, ¿no? Lo conocemos. Tú no lo has mencionado porque no estás en papel de promoción, pero el libro es accesible vía electrónica y no sé si tengamos aquí el QR, pero el libro se puede acceder de forma, porque la edición no fue muy numerosa y creo que se ha relativamente agotado, pero el libro es accesible por el QR, vale mucho la pena leerlo, les invito a que lo hagan, así es que más que una pregunta es reiterar mi felicitación y un reconocimiento. Gracias. Bien. Una pregunta más y terminamos. Las jóvenes presentes aquí. Ah, ¿Listo? Me presento, soy Dayami Gabriel, egresada de Relaciones Internacionales por parte de la FES Aragón. Y en primera es un placer escuchar un panel y hablando sobre un libro que personalmente me atrapó bastante. Y mi pregunta es, ¿qué consejo les darían a las jóvenes internacionalistas para que México vuelva a generar estas figuras tan importantes en la diplomacia y bueno, no solo en la diplomacia, sino en otros temas tan importantes como la seguridad, como ya lo veníamos hablando, y también en el derecho internacional público? Gracias, gracias por estar aquí. Y yo creo que parte de conocer estas historias y que en condiciones todavía más adversas las mujeres pudieron avanzar. Este libro va a tener un hermanito que ya está escrito, que es Esposas de Diplomáticos, que es otra historia, pero me vino a la mente porque hubo una mujer de la que no hablé hoy
y que es doña Clementina Batalla, que estuvo casada con Narciso Bassols. Y entonces aparece en este libro y va a aparecer en el de las esposas también. ¿Por qué? Porque doña Clementina Batalla, para mí, es la octava sabia, porque siempre se habló de los 7 sabios y ella estaba siempre con ellos, siempre estaba con Alfonso, ya está probadísima su relación en la Facultad de Derecho y en su biografía, ahí está. Pero, por ejemplo, Clementina fue la segunda abogada de la Facultad de Derecho, tenía una formación muy importante y desarrolló la labor de esposa y madre, pero cuando muere Narciso Bassols, ella agarra, como se dice, el segundo aire y entonces está presente en varias convenciones relacionadas con el desarme, porque es el tema que en la Guerra Fría le toca asumir. Entonces, no sabemos qué luchas les van a tocar a ustedes. Las previsibles son todos los temas de cambio climático, pero también lo que viene de inteligencia artificial. No sabemos qué nuevas convenciones les esperan, pero lo importante es que sepan que la formación es clave, pero que no hay límites ya en función de la biología, que la biología no es determinante y que muchas veces esto de, pero se va a embarazar, pero va a tener hijos, pero no va a ser su prioridad, ya son cuestiones que se han ido rebasando, pero en mucho, porque también a nivel internacional se está hablando de la sociedad de cuidados y de la plena igualdad en el ámbito privado y en el público. Entonces yo te diría que seguir capacitándose, estar muy atenta de la realidad internacional y saber cuáles van a ser tus luchas, elegirlas e irte sin límites hasta donde tope. Y yo te diría, hay que aprender a ser resiliente. Y ustedes, las mujeres, tienen que ser muy resilientes para poder enfrentar todos los desafíos que tienen que enfrentar y que son mucho más luego que nosotros los hombres. Entonces, aprender resiliencia y perseverancia. Yo nada, bueno, concuerdo con lo dicho, pero yo también quiero hacer un llamado a todos, a todas, a justo recuperar esa memoria. Está bien ver al futuro, pero también hay que rescatar el pasado, que es lo que se ha hecho aquí. Pero quiero decir, por ejemplo, en la Cancillería, que tiene muy consciente esta cuestión de recuperar el pasado, en cuanto a las mujeres, empezó a recuperar en el 2007, cuando se creó el edificio de la sede nueva de la Cancillería. Y salieron de repente salas de reuniones con Rosario Green, Paula Alegría, ¿quién más tengo aquí? Está Olga Pellicer, Carmen Moreno. El acervo histórico nombró a su fototeca como Amalia González Caballero. Y fuera de eso, ahí se acabó. La Cancillería ha editado libros anualmente desde 1923. Desde Genaro está ininterrumpidamente. Este es el primer libro que le edita la Cancillería a mujeres en la diplomacia. El primero. Entonces, bueno, falta mucho trabajo por hacer, por recuperar esa memoria, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos de regreso a las 3 de la tarde, sí, para otro libro muy interesante.